Se perdona para estar en paz consigo mismo, no para seguir aguantando. Oh Santa Hildegarda, tu mente brillante ilumina el mundo con tu sabiduría. Alegría, alegría, en tu nombre cantamos, eres faro de luz para todos nosotros. Visiones divinas en tu alma florecen, música celestial que nos hace. Hola a todos, ¿cómo están? De verdad contenta de estar compartiendo nuevamente este programa de la medicina de Santa Hildegarda. Les envío un caluroso saludo a toda nuestra querida audiencia. Muchas gracias Radio María por la invitación. De verdad contenta de ver los progresos que se están observando en este maravilloso programa de la Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia. Y bueno, mi nombre es Katiuska Villasmil, yo soy médico especialista en anestesiología y difundo la medicina de Santa Hildegarda de Bingen, ayudando a las personas a recuperar la salud de la parte física, emocional y espiritual. Nosotros hemos quedado en la conferencia anterior hablando sobre la litiasis vesicular, de las piedras o los cálculos que están presentes en la vesícula biliar y cuáles son los vicios que nos comenta Santa Hildegarda. Proyectamos una imagen un poquito grotesca, más animalesca que humana, que representaba la falsedad como uno de los vicios que están implicados en la litiasis vesicular, es decir, en los cálculos de la vesícula. Habíamos hablado de herramientas de sanación de las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, y no habíamos logrado dar los tratamientos, es decir, los remedios naturales que comenta la Santa para los casos de los cálculos en la vesícula. Uno de esos remedios que ella comenta es la bebida de escolopendra. La escolopendra no es la planta con propiedades medicinales que se conoce con el nombre científico de Asplenium scolopendrum. Esta bebida se prepara a razón de tomar las hierbas de escolopendra y ponerlas en cocción en 2 litros de vino tinto por 3 minutos. Luego se agrega 150 gramos de miel, la miel desespumada, que es aquella que ponemos a calentar previamente y le retiramos la espuma. Se pone en cocción durante 3 minutos más y se le añade canela y pimienta larga, poniéndolo nuevamente en cocción por 3 minutos más. Esa preparación se cuela y se toma 20 ml después de las comidas en la primera semana, y cuando se va acostumbrando uno al sabor puede añadir otros 20 ml, es decir, otra copita, antes de las comidas y después de comer por un lapso de 4 a 6 semanas. También Santa Hildegarda recomienda otro de los remedios que ella menciona en el caso de la litiasis vesicular, es la zaragatona o el psyllium. El psyllium, ya de eso habíamos comentado también en otras charlas, se pueden utilizar las semillitas del psyllium, de la zaragatona, en una cucharadita como las de café, y se pueden añadir sobre las comidas 3 veces al día. También está el Dictanus albus, ese es el nombre científico de esa planta medicinal, que es el Dictanus. El Dictanus también se recomienda para los casos de los cálculos en la vesícula. Y según lo que comenta la Santa, la preparación del Dictanus va a depender si los cálculos son pequeños o si son grandes. Si son pequeños, el tratamiento es por 6 semanas y se utilizan, son pizcas del polvo del Dictanus sobre las comidas 2 veces al día. El polvo se puede agregar inclusive sobre bebidas, sobre pan de espelta integral, sobre el pescado, sobre sopas, y de esta manera consumirlo por una larga temporada hasta que se note la mejoría. Por otra parte, también están, en el caso de los cálculos grandes, se recomienda el tratamiento por 2 meses a razón de 3 punticas del polvo de Dictanus, que se puede agregar también sobre los alimentos o sobre un pan de espelta, en este caso 3 veces al día sobre las comidas.
Y se le puede agregar adicionalmente una mezcla a razón de 20 ml que está constituida por 2 partes de vinagre y una parte de miel. Entonces, eso es lo que los recomienda ella en términos generales. También para las crisis de dolor de los cálculos en la vesícula se recomienda la galanga, que puede ser el polvo de galanga o los comprimidos de galanga. En el caso de usar comprimidos de galanga, añadir de 1 a 3 comprimidos encima de la lengua sin masticar ni tragar, sino esperando que se disuelvan, dejándolo el mayor tiempo posible en la lengua, porque tienen mayor efecto antiespasmódico si no lo tragamos enseguida. Y eso se puede consumir después de las comidas, en los momentos en los que también haya dolor de los cálculos en la vesícula. Y bueno, ya habiendo mencionado esto, entonces sí, estaríamos arrancando con el tema de hoy. El tema de hoy, nosotros vamos a hablar de la sanación de los recuerdos según Santa Hildegarda de Bingen. En conferencias anteriores, ya yo he mencionado mucho las potencias del alma, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y esta conferencia va a estar diseñada precisamente para hablar de la importancia de la potencia de la memoria, porque es en la memoria donde se almacenan nuestras heridas emocionales. Si nosotros no identificamos esos recuerdos que nos duelen, y entonces lo que hacemos inconscientemente es ocultar lo mayor posible ese dolor, y resulta ser que lo que no sale a la luz no se puede sanar. Entonces, ahí es importante trabajar en la parte de los recuerdos, y a eso es que vamos a ir enfocados en esta charla. Cuando yo hablo de sanación de los recuerdos según Santa Hildegarda, me refiero, y aquí quiero empezar con la definición de los recuerdos. ¿Qué son los recuerdos? Los recuerdos son aquellas experiencias que inclusive pueden ser experiencias, conocimientos, pensamientos, emociones, que se han guardado, se han almacenado en algo que se llama memoria. Entonces, cuando estos recuerdos son buenos, nos van a conducir al bien, que es cumplir la voluntad de Dios, pero cuando son malos, nos van a alterar, nos pueden llevar a enfermar y nos pueden conducir al pecado. Entonces, esto es importantísimo, el poder identificar esos recuerdos de nuestro pasado. ¿Para qué? Para que lo podamos encaminar hacia la voluntad de Dios, porque allí está una de las verdaderas claves de sanación. En la potencia de la memoria, de hecho, esta teología de las potencias de la memoria fue descrita por San Agustín en conjunto con Santo Tomás de Aquino. Y San Agustín habla de cómo en la memoria nosotros tenemos la oportunidad de conocernos a nosotros mismos y de conocer a Dios. Él en su libro de Confesiones describe la memoria como una especie de gran espacio interior, que es un vasto y sin límite almacén de imágenes donde se guardan no solo las cosas percibidas por los sentidos, sino también los pensamientos, las emociones y hasta las verdades eternas. La potencia de la memoria es una herramienta espiritual que ha querido colocar Dios en el alma de cada uno de nosotros, con la intención de que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, lo podamos conocer a Él, y que podamos, sí, viajar al pasado para mirarnos de manera objetiva aquellos errores que cometimos, no para anclarnos en el pasado y echarnos la culpa, porque esa no es la intención de Dios, sino poder mirarme objetivamente sabiendo que yo soy amada por Dios aún con mis errores, con mis defectos, y decir, bueno, cometí este error, lo reconozco, ahora voy a trabajar para cambiarlo. Esa es la intención de viajar hacia el pasado, pero también para recordar las bondades que Dios ha tenido en mi vida. Si me vivo recordando solamente el dolor del pasado y no recuerdo lo bueno que ha sido Dios, entonces no estoy alineando la potencia de la memoria hacia lo que Él espera de nosotros. San Agustín habla de traer inclusive las verdades divinas de esos recuerdos de la memoria hacia el momento presente. Aquí yo le voy a pedir a Camilo si puede proyectar la primera imagen trinitaria, donde se ve a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí voy a hablar simbólicamente de lo que explica San Agustín sobre las potencias del alma. En la primera imagen tenemos a Dios Padre. Dice San Agustín que la memoria representa simbólicamente a Dios Padre. ¿Por qué? Porque Dios Padre es el origen de todo y en la memoria es donde se almacena el origen de nuestra historia. Un bebé estando en el vientre materno, o sea, desde el momento de la concepción, ya esa criaturita que se está gestando ya empieza a guardar recuerdos
que le marcan y que le siembran heridas emocionales desde el momento de la concepción. Por lo tanto, en la memoria se almacena el origen, realmente el origen de nuestra historia. Por eso lo representa San Agustín como Dios Padre. También tenemos la otra potencia, que es la potencia del entendimiento. En la potencia del entendimiento, y como lo vemos representado simbólicamente en la segunda imagen, es Dios Hijo, que es Dios Espíritu Santo. Sabemos que la potencia del entendimiento es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, es la capacidad que nosotros tenemos como seres humanos de analizar, meditar, saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo en cada situación. Esa es la potencia del entendimiento. ¿Por qué se representa simbólicamente, según San Agustín, como Dios Hijo? Porque Él es la sabiduría misma, porque Jesucristo vino a nosotros a dejarnos una gran enseñanza, empezando por el misterio de su pasión, muerte y resurrección, que nos explica el significado del amor y cómo el amor es el motor del universo y cómo Él nos demuestra su infinito amor hacia nosotros, y podemos aprender que lo que realmente sana es el amor de Dios, sino también que Él ha dejado en el Evangelio muchas verdades que si nosotros iluminamos nuestro entendimiento hacia las verdades reveladas en el Evangelio, estamos cumpliendo efectivamente la voluntad de Dios y vamos a conseguir esa eternidad, que es el fin por el cual estamos acá. Entonces, en la potencia del entendimiento, cuando una persona empieza a hacer su examen de conciencia, por eso hago mucho énfasis en que se haga el examen de conciencia todos los días, nosotros vamos a empezar a desarrollar una habilidad, que es identificar nuestros pensamientos. Siempre esto me lo comentan los pacientes, desde que están haciendo su examen de conciencia ya se dan cuenta hasta cómo le responden a sus hijos, se están dando cuenta de cómo son los pensamientos en el momento en que llegan, y esa es la intención, una de las intenciones del examen de conciencia. Tenemos también la tercera potencia, que es la voluntad. La voluntad es la capacidad que nosotros tenemos de amar, de poder decidir, de poder escoger, de querer y elegir el bien. Elegir de manera libre. Lo ideal es que nosotros elijamos el bien, que es Dios, ¿no? Que es el bien supremo. San Agustín habla de que se representa simbólicamente por el Espíritu Santo, que es el amor entre el Padre y el Hijo, y lo vemos aquí en la tercera imagen representado por la palomita, y como debajo están unas personas con unos alimentos haciendo obras de caridad. San Agustín también define la voluntad como la capacidad que nosotros tenemos para amar lo que conocemos como bueno y como verdadero. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en una persona que está en estado de gracia sacramental? Nos impulsa siempre a querer, a elegir lo que representa la voluntad de Dios, que es el bien. Entonces yo pongo el ejemplo de la persona que está haciendo su examen de conciencia todos los días y empieza a tener recuerdos, y ya se hace consciente de que tiene recuerdos, pero se da cuenta que está recordando a una persona de su pasado que no logra soltar, a pesar de los años, y se da cuenta de que cada vez que recuerda a esa persona, recuerda el dolor y la ofensa que le hizo. Empieza a sentir rabia inmediatamente cuando viene ese recuerdo, y se da cuenta de que está guardando mucho rencor contra esa persona. ¿Qué pasa? Que como él está en este proceso de conversión, sabe que tiene que dejarse guiar por un entendimiento iluminado por la fe. ¿Y qué es lo que dice el entendimiento y qué nos dice Jesucristo en el Evangelio? Que nosotros tenemos que perdonar. Entonces ya él sabe que tiene que perdonar a esa persona. Pero le cuesta y no quiere perdonar. Sin embargo, él implora la ayuda del Espíritu Santo, que lo vemos entonces en la tercera imagen. El Espíritu Santo, que representa el amor de Dios Padre y Dios Hijo, viene al auxilio nuestro en los momentos de debilidad. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Y como en medio de la debilidad Él llega en nuestra ayuda y nos infunde su fuerza y nos impulsa a amar, a decidir, a querer perdonar. Entonces, ese es uno de los trabajos que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Siempre nos promueve a que nosotros elijamos el bien, a que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Entonces, de esta manera vemos la importancia de los recuerdos en esta teología maravillosa de San Agustín, y cómo nosotros tenemos que hacer ese examen de conciencia todos los días para que nos podamos dar cuenta de los errores que estamos cayendo. Así nos damos cuenta de nuestros vicios espirituales y es mucho más fácil practicar las virtudes cristianas, porque lo que no se conoce no se puede sanar.
Entonces, ese sería como que digamos así, la enseñanza que quiero transmitir en esta parte de la charla. Entonces, ya habiendo hablado de estas potencias del alma, yo le voy a pedir a Camilo que proyecte los cuadros. Uno de los cuadros de ejemplos de recuerdos. Entonces hay varios tipos de recuerdos, y son recuerdos que nos dañan, recuerdos que nos siembran esas heridas emocionales, y ya sabemos que de las heridas emocionales vienen ¿qué? Los vicios espirituales. Entonces tenemos el conjunto de recuerdos que conservan un dolor que no se ha podido sanar, un dolor no resuelto. Por ejemplo, cuando un profesor me dejó en ridículo frente a todos mis compañeros, pero yo confiaba mucho en ese profesor y le tenía mucha estima. Eso siembra en mí una herida de traición. Me parece que esa persona en la que yo confiaba tanto me traicionó. Un recuerdo de cuando un familiar me dijo que nunca iba a llegar absolutamente a nada. Eso lo vivo yo como un rechazo, por lo tanto se siembra esa herida de rechazo. Cuando mis padres prefirieron a otro hermano y me sentí menos amado, eso también se vive como una herida de rechazo, y por lo tanto se siembra esa herida a raíz de estos recuerdos. Cuando en adolescencia se rieron de mi aspecto físico, eso lo vivo yo como algo humillante, vergonzoso, por lo tanto se siembra heridas como de humillación, ¿no? Aquí estoy hablando de la otra clasificación de las heridas emocionales. No estoy trayendo a colación la clasificación de Botschuch, que él habla de 7 heridas emocionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas heridas? Que cuando no trabajamos entregándole las heridas a Jesucristo para que Él nos sane, desarrollamos esos vicios espirituales, que es la inclinación hacia cometer pecado, un hábito negativo, tanto de comportamiento como inclusive de pensamiento. Entonces, la persona que se la vive acordándose del profesor que lo humilló delante de toda la clase, se empieza a desarrollar lo que es la amargura. Esa amargura es resultado del rencor, el resentimiento, una y otra vez guardando esa ira contra esa persona, y ese rencor. A la final terminamos convirtiéndonos en personas amargadas, precisamente a raíz de esto, de estas heridas. Tenemos también la ira, cuya virtud a aplicar es la paciencia, y la discordia, cuya virtud a aplicar es la concordia. Para la amargura, la virtud a aplicar es la generosidad. Y esta ira que nos lleva a reacciones violentas contra otros, como yo definitivamente, debido a las experiencias de mi pasado, me han hecho mucho daño y he llegado a la conclusión de que no se puede confiar en los demás. Entonces, ante la mínima cosa que suceda con una persona, ya inmediatamente yo caigo en disputa y en conflicto interpersonal. ¿Debido a qué? A estas creencias que están bloqueando la potencia del entendimiento y que no me dejan cumplir la voluntad de Dios. También está la dureza de corazón. Es que si me humillaron tanto en el pasado, ¿por qué yo me tengo que poner en el lugar del otro? ¿Por qué yo tengo que ser compasivo? Esta es la incapacidad para tener compasión y esa frialdad del alma. ¿Como resultado de qué? De la amargura. Entonces la persona está amargada, no entrega eso a Jesucristo, no inicia su proceso de sanación, y eso conduce a la dureza de corazón, y un vicio va llevando a otro vicio, porque esto lo he comentado de hecho en otras charlas que lo dice Santa Hildegarda. Tenemos también la desobediencia, que nos lleva a caer en rebeldía contra las autoridades y las normas. Entonces la virtud contraria es la obediencia, y esto resulta de aquellas personas que, por ejemplo, no tuve una figura de autoridad sólida en mi hogar, cada quien hacía lo que le daba la gana, entonces, ¿por qué yo tengo que obedecer o a cuenta de qué? Entonces, ahí viene ese vicio de la desobediencia. Entonces, Camilo, si puedes pasar la otra imagen, que aquí estamos hablando de ejemplos de recuerdos que alimentan pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos son las mentiras de identidad que ya yo he comentado en otras charlas, que son producto del demonio. O sea, el demonio siempre esas mentiras nos hace creer, siempre cayendo en la mentira de que nosotros somos unos inútiles, que no servimos, que no somos inteligentes. Eso viene también precisamente de estos recuerdos del pasado. Haber sido, por ejemplo, comparado con un hermano y que mi padre siempre me dijera, él sí es inteligente, pero tú no. Entonces yo lo asumo como una verdad absoluta. El recordar constantemente un error grave que yo cometí en el pasado
y por lo tanto decir una y otra vez arruiné mi vida, caigo en ese complejo de culpa que me lleva a la melancolía. Y el pensar, por ejemplo, en personas que me hicieron daño y desearles siempre el mal, o el tener recuerdos de fracasos que me hacen sentir como un inútil. Entonces las personas que creen que son unos inútiles y entonces viven reforzando esos recuerdos de lo que ocurrió en el pasado, de las veces que le dijeron inútil y de las veces que cometió errores en donde se sentía inútil. Entonces, como no entregamos esos recuerdos a Dios para la sanación, de aquí vienen entonces obviamente estas heridas emocionales, como lo es herida de rechazo, herida de abandono. Y cuando me viven comparando con los demás o con un hermano, empiezo a desarrollar a lo largo del tiempo la envidia, cuya virtud a aplicar es la caridad. Me vivo comparando siempre con mi hermano, buscando por lo menos conseguir ese nivel de aceptación de parte de mis padres. Pero también está la ambición por la gloria. Resulta ser que yo debo competir para sentirme valioso. Ese tipo de pensamientos lleva a la persona a que tiene que conseguir poder, prestigio, porque cree que consiguiendo poder y prestigio va a conseguir la aceptación de los demás. La virtud contraria para erradicar la ambición por la gloria es el temor de Dios. La codicia, cuya virtud aplicar es la longanimidad, o la avaricia, cuya virtud aplicar es la largueza, que nos lleva a buscar seguridad en lo material. Y aquí en este contexto pongo el ejemplo de mi caso, que yo estudié en un colegio de monjas, tanto de hombres como mujeres, porque vengo de una familia católica, pero no practicante. Sin embargo, mi mamá siempre se desvió porque nosotros estudiáramos en colegios religiosos. Y resulta que yo vengo de una familia humilde. Y con mucho esfuerzo se reunía el dinero de este colegio privado. Pero estaba en un salón de clase donde todos eran de altos ingresos económicos, de familias con dinero. ¿Y qué hicieron estos adolescentes? Nos desplazaron a 4 personas del salón de clase porque éramos los que no teníamos dinero. Entonces, esos 4 nos volvimos los mejores amigos porque éramos los desplazados de los demás. Entonces yo empecé a hacer unas promesas internas, como que a partir de ahora voy a dedicarme a trabajar para tener mucho dinero porque yo tengo que conseguir la aceptación de los demás. Entonces, son mentiras de identidad que se siembran a raíz de esos recuerdos de dolor del pasado. Entonces, obviamente, con ese tipo de pensamiento vamos a caer fácilmente en la codicia, en la avaricia. También está la lujuria para aquellas personas que consideran que la única forma que van a conseguir sentirse amadas es a través, por ejemplo, de las relaciones sexuales. Caen fácilmente en lujuria, cuya virtud es la castidad. La avidez por los placeres, que nos lleva a usar los placeres para tapar esos vacíos emocionales. Y la virtud contraria que nos dice Santa Hildegarda es la moderación. La preocupación por lo terrenal, aquella persona que se vive preocupando por la parte económica, por si tiene cuentas que pagar, por qué tiene que vestir, por el crédito hipotecario, por todas esas situaciones, y no se preocupa para nada por la parte espiritual. Estamos hablando de la preocupación por lo terrenal, que dice Santa Hildegarda, que es uno de los vicios que pueden impactar en los intestinos, que nos puede llevar inclusive también a la ansiedad. Y la virtud contraria es la confianza en Dios. Entonces desarrollamos una obsesión por tener el control y la seguridad. También está el vicio de la mentira, las personas que son mentirosas, que lo hacen como esa máscara buscando validación por parte de los demás. Y lo que es en ese aspecto de la mentira, la virtud contraria que nos habla Santa Hildegarda es la verdad. Entonces tenemos también ejemplos de recuerdos que nos llevan a actuar de manera defensiva. Por ejemplo, el haber sido traicionado por un socio que me robó el dinero, o el que fui acusado injustamente en el trabajo. Cuando un amigo difundió rumores falsos sobre mí, lo viví como una injusticia, como una traición. Cuando un familiar se aprovechó de mi confianza y me robó. Entonces, lo que vemos en común de todos estos eventos es que siempre ha habido injusticia y traición. Entonces se siembran heridas emocionales de traición y de injusticia que nos llevan a caer en vicios espirituales como la ira, como la discordia, como la soberbia, como definitivamente me han traicionado tanto en el pasado. En las personas no se puede confiar, y ¿para qué les voy a pedir ayuda si en nadie se puede confiar? Entonces me vuelvo autosuficiente, y de ahí viene la soberbia, cuya virtud a aplicar es la humildad.
la injusticia, pero la injusticia no es porque fui una víctima de injusticia y quedó así, no, sino que me ofendieron, me hicieron un acto de injusticia, pero me las va a pagar esa persona, yo voy a vengarme de esa persona sí porque sí. Ese tipo de comportamiento es un vicio conocido como injusticia cuando ya esto es un hábito arraigado. La virtud contraria, nos dice Santa Hildegarda, es la justicia. También tenemos la desmesura. La desmesura es el vicio que nos lleva siempre a caer en los polos opuestos, bien sea por exceso, bien sea por defecto. El que come mucho, el que no come nada y tiene esas dietas súper estrictas, el que trabaja demasiado, el que es perezoso y no hace absolutamente nada y así sucesivamente en los diferentes aspectos de nuestra vida, a eso se refiere Santa Hildegarda con la desmesura. Y podemos caer en desmesura cuando sobrereaccionamos ante cualquier crítica. Entonces ahí estamos ante ese vicio espiritual. La virtud contraria es la mesura. Entonces, no sé, Camilo, ¿se puede pasar el otro cuadro? Y los ejemplos de recuerdos que reviven traumas emocionales. Hay situaciones del pasado, esos recuerdos que realmente fueron fuertes, vivimos experiencias dolorosas y esas son las que más se siembran allí en nuestro inconsciente y nos bloquean mucho más en la parte de las relaciones interpersonales y en la parte de la salud también. Entonces, el haber sido dejado solo en un hospital cuando yo era un niño, el presenciar una violencia doméstica o un robo traumático, fui asaltado a mano armada o fui secuestrado, el perderme en la infancia y sentir que nadie iba a venir a buscarme, el ser ignorado o abandonado por el padre o la madre en momentos de necesidad, todo eso se viven como esos traumas y esos recuerdos que siembran estas heridas, las heridas que se siembran a raíz de esto, es el miedo, la desesperanza, porque como me pasaron muchas cosas fuertes en el pasado, entonces ahora tengo miedo hasta de salir porque fui víctima de un secuestro, por ejemplo. Entonces caemos fácilmente en la desesperanza. Las cosas nunca van a estar bien, siempre van a estar mal. Entonces ese tipo de pensamiento es hacia la desesperanza. También está la herida de abandono. Resulta ser que me abandonaron en un hospital estando pequeño. No supe más de mis padres. Entonces eso se vive obviamente realmente como esas heridas de abandono. Y que nos lleva a vicios espirituales, esa herida de miedo, de desesperanza, lleva a la persona a caer en cobardía. Entonces la persona evita asumir nuevos retos por el miedo a sufrir, por el miedo a fracasar. Entonces prefiere quedarse en su zona de confort y nunca progresar, nunca evolucionar ni siquiera a nivel espiritual, porque siempre se dejan llevar por este vicio de la cobardía y la virtud contraria es la confianza en Dios. La desesperación, que es el resultado de la herida de desesperanza, en donde nosotros perdemos la esperanza de que las cosas van a mejorar y la persona vive en constante ansiedad. La tristeza, que también viene de estas heridas de traumas del pasado, la melancolía, que nos lleva a estar en un luto interno constante. El olvido de Dios, dice Santa Hildegarda, aquellas personas que vivieron estos eventos traumáticos del pasado, asumen que Dios nunca estuvo ahí. Si Dios hubiera estado ahí, me hubiera ayudado, esto no me hubiera pasado, entonces ¿para qué voy a perder mi tiempo en Dios cuando Él no se ocupa de nosotros? Entonces la persona cae fácilmente en el olvido de Dios, que lleva a la persona a cerrar el corazón a la fe. También está la magia o las prácticas esotéricas, que Santa Hildegarda nos habla, donde nosotros buscamos esa seguridad en las prácticas ocultas. Aquellas personas que están en nueva era, por ejemplo, son personas que están buscando a Dios, pero no saben que están buscando realmente a Dios. Entonces es algo muy parecido a lo que sucedía con San Agustín, por ejemplo, y que la virtud contraria para erradicar el vicio de la magia es el culto a lo divino. Entonces yo voy a hacer un pequeño corte acá para que nosotros podamos continuar. Antes del corte voy a invitar a nuestra audiencia si tienen alguna pregunta con respecto a lo que he comentado aquí y que se comuniquen a la línea al aire 601-746-0091, 319-765-0646 o al 018-180-169, extensión 1. Y si tengan alguna inquietud, se puedan comunicar entonces con nosotros. Nos vemos próximamente. Para todos nosotros.
Visiones sagradas en tu alma encendida, el río del Espíritu fluye en tu canto, sabiduría divina, fuego en lo alto. Oh Hildegarda, voz luminosa, tu palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, tu luz resplandece y nunca se va a perder. En jardines místicos sembraste armonía, curaste con hierbas, sanaste con poesía. Bueno, estamos de vuelta acá en el programa de Santa Hildegarda y con el tema de la sanación de los recuerdos. Según Santa Hildegarda de Bingen, ya habíamos hablado al comienzo de lo que es la potencia de la memoria y hablamos también de los ejemplos de los recuerdos. Cuáles son los recuerdos que nos conducen a ciertas heridas emocionales y cómo esas heridas emocionales nos llevan a estos vicios espirituales que Santa Hildegarda menciona que son 35 vicios y 35 virtudes contrarias. Entonces yo quiero traer brevemente un ejemplo de un caso de una persona que, alimentado por esos malos recuerdos, empieza a enfermar. Entonces este es el caso de Carlos, que tiene 42 años y él crece en un hogar con un padre alcohólico y una madre que lo culpaba de los problemas del hogar. Entonces él empieza a desarrollar a sembrar, resiente en su interior heridas de rechazo, humillación y culpa constante. Entonces él desde los 8 años hasta los 16 años, cada vez que su padre bebía, lo ponía en ridículo frente a sus hermanos y sus vecinos, diciéndole que él era un inútil y que nunca llegaría a nada. Esto entonces, en lugar de conseguir el apoyo por parte de su mamá se ponía de parte de su papá y le decía, tú provocas a tu papá por todo esto. Este patrón se repitió durante varios años y crea en Carlos un sentimiento de culpa tóxica y un resentimiento profundo con papá y con mamá. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que él crece sintiendo que su vida, de hecho, era un error y que debía que esforzarse demasiado para poder conseguir ser aceptado. Entonces desarrolla una actitud de perfeccionismo. ¿Con qué? ¿Con qué intención? Con el poder ser aceptado por parte de los demás. Pero también de hostilidad, por ese acumular resentimiento durante bastante tiempo. Entonces explota fácilmente ante cualquier crítica, debido a todo ese dolor que él lleva almacenado en esos recuerdos y que no ha logrado sanar porque ni siquiera invoca a Dios para pedirle ayuda. Entonces a los 40 años fue diagnosticado con una úlcera gástrica crónica, una gastritis y también reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que esas heridas emocionales, como él se iba alimentando cada vez más de esos pensamientos negativos, él iba reforzando la idea de que él no vale absolutamente nada. Entonces seguía alimentando, porque esas ideas, cuando las reforzamos, las ideas generan emociones, y si son ideas negativas, vamos a tener emociones negativas. Entonces él empieza a alimentarse de ese rencor, de esa ira, pero también de tristeza, que lo conduce a la larga ¿a qué? A la amargura. Entonces la amargura, que nos comenta Santa Hildegarda, impacta sobre algunos órganos específicos, puede conducir el aumento de liberación de cortisol, que es una de las sustancias que se liberan en el organismo en circunstancias de estrés, por ejemplo. Y entonces llega el organismo a un estado de inflamación que afecta la parte de la mucosa gástrica, conduciendo a esta persona a úlcera gástrica, gastritis, reflujo gastroesofágico a raíz de esto. Entonces, aquí lo que tenemos aquí en el cuadro expuesto son el impacto de las heridas emocionales en las diferentes etapas de nuestra vida. Ya venía comentando al principio de la conferencia cómo desde nuestra gestación se siembran heridas emocionales. Entonces, desde la concepción y estando en el vientre de nuestra madre, se siembran heridas emocionales porque si la madre estuvo en un ambiente violento, con un estrés constante, en el niño se siembra herida de miedo, en ese feto. Si la madre intentó abortar, entonces en ese caso, en el niño se siembra herida de rechazo. A la larga, esta persona
crece con una ansiedad generalizada, con vicios como la inconstancia o el letargo espiritual, precisamente por esto. Y me preguntaban también en otra charla que si son significativas estas heridas durante la gestación. Claro que sí. Hay muchos pacientes que tienen un miedo irracional a cualquier cosa y es completamente irracional ese miedo. Y cuando uno indaga en la gestación resulta ser que en la gestación estuvo expuesta la mamá a mucho miedo. Entonces de ahí vienen esas heridas emocionales que si no las identificamos no se pueden sanar. O sea, no se las podemos entregar a Cristo para que iniciemos ese proceso de sanación. Pero también está en la etapa de los 0 a los 7 años. En esta etapa de los 0 a 7 años, el niño es como una esponjita que absorbe absolutamente todo sin filtro y que lo asume como una realidad absoluta. Si le dijeron que era un inútil, él lo asume como una verdad. Entonces, esta etapa de la vida nuestra es decisiva. Porque si el niño no tuvo el afecto que necesitaba, no recibió abrazos, ni en ningún momento amor, entonces lo va a vivir como una herida de abandono. O si por el contrario recibía muchas críticas, inclusive gritos, lo va a vivir como una herida de miedo, como una herida de humillación. A la larga, este niño va a crecer con una autoestima muy frágil, buscando siempre la aceptación por parte de los demás. En la etapa de los 7 a los 12 años, ya estamos hablando de la preadolescencia. En esta etapa se consolida la comparación social y también la parte de la justicia. Entonces, si el niño en esta etapa recibe heridas, como por ejemplo el bullying o el acoso escolar, él puede empezar a guardar resentimiento y a desconfiar de las personas y guarda resentimiento contra esas personas que le ofendieron. O si vivió en un ambiente emocional donde el padre siempre prefería a su hermano, entonces él a la larga puede desarrollar rebeldía contra figuras de autoridad, resultado de esto mismo, de estas heridas. En la edad de los 13 a los 18 años, estamos hablando ya de la adolescencia. En esta adolescencia se consolida lo que es la autoestima, la identidad y la sexualidad. Por lo tanto, cualquier herida que podamos recibir en esta etapa nos marca en esos aspectos de alguna u otra forma. Entonces, si el adolescente tiene una relación de pareja y es traicionado, entonces eso lo va a empezar a vivir como desde la desconfianza, desde el rencor. Pero también si empieza a recibir críticas de su aspecto físico, como se está consolidando la parte de la sexualidad, de la apariencia física, entonces eso se viven como esas heridas emocionales que a la larga pueden conducir a este adolescente a caer fácilmente en lujuria o en otros tipos de adicciones como son las drogas. También tenemos la edad de los 19 a los 30 años, estamos hablando de adultez temprana. Aquí se consolida la vocación, la profesión, inclusive ya se establecen las primeras relaciones serias. Y en esta etapa también podemos ser víctimas de eventos dolorosos y que se almacenan en esa memoria, que por ejemplo pueden ser, fracasó mi relación de pareja, entonces yo empiezo a guardar desconfianza y rencor contra el otro. O como se consolida mucho la parte profesional, si no logro prosperar en la parte profesional, entonces considero que soy un inútil. Y tenemos también la etapa de los 30 años en adelante, que en esta etapa de nuestra vida ya se ha consolidado muchos aspectos y tenemos un nivel cierto de madurez emocional en general, ¿no? Estoy hablando en general porque he conocido personas que tienen 50 años y viven con la mamá. Por ejemplo, un hombre que tenga 50 años y vive con la mamá y no se ha casado. Entonces ya esto se saltó, este proceso normal del que estoy hablando acá. Entonces hay excepciones, ¿no? Pero lo normal es que a los 30 años, entonces ya nosotros tenemos un cierto nivel de madurez emocional. Entonces si vivimos experiencias de dolor, que por ejemplo el divorcio, o bien sea la muerte de un familiar, esto se va a vivir como soledad, como melancolía. También está la parte laboral que se sigue estando muy presente en esta etapa. Y si tenemos fracaso a nivel laboral, también lo vamos a vivir como injusticia, guardando rencor o resentimiento. Entonces, ya habiendo explicado esto, yo voy a hacer el segundo corte, invitando nuevamente a nuestra audiencia a comunicarse si tiene preguntas con respecto a lo que estoy comentando al 601-746-0091, al 319-765-0646, al 018-180-169, extensión 1.
y para que cualquier inquietud que se tengan se puedan comunicar entonces con nosotros. Entonces nos vemos próximamente. Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente estamos de vuelta en el programa de la Medicina de Santa Legarda, que estamos hablando de la sanación de los recuerdos. Y yo en esta oportunidad, porque ya hablamos inclusive de cómo en las diferentes etapas de nuestra vida se siembran estas heridas emocionales se van a seguir sembrando de alguna u otra manera en nuestra vida hasta que nos toque partir, porque la vida es así, ¿verdad? Entonces tenemos muchos eventos que nos toca a nosotros ir superando de la mano de Dios, y para eso nosotros estamos acá, para que usemos esas dificultades como trampolín hacia la santidad. Esa es la intención, que nosotros podamos sanar de la mano de Cristo y que realmente alcancemos cumplir su voluntad. Entonces, en esta parte de la charla yo voy a hablar de las herramientas de sanación de estos recuerdos. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar nosotros para sanar estos recuerdos dolorosos del pasado? Una herramienta poderosa es el sacramento de la confesión, que es la reconciliación. A través del sacramento de la confesión, nosotros podemos limpiar nuestra memoria de esos resentimientos y de esa culpa falsa, donde estamos anclados en el pasado recordando los errores que cometimos y no logramos salir de allí. El sacramento de la confesión nos ayuda. Entonces, sacramentalmente Jesucristo nos da de su sanación en estos maravillosos sacramentos. Entonces, la idea es confesar esos resentimientos cada vez que surgen y pedir la gracia de poder perdonar de manera diaria. Y podemos decir algo así: Padre, confieso que yo he guardado odio contra mi papá y contra mi mamá durante muchos años, que los he juzgado y que no he podido perdonarlos. Renuncio a esta amargura. Entonces, hacerlo de esta manera, nosotros nos va a empezar a limpiar esas memorias de esos recuerdos de dolor, y obviamente también
ayudado de otras herramientas que voy a comentar más adelante. Otra de las herramientas maravillosas que es un sacramento también es la Eucaristía. La Eucaristía, ahí en la Eucaristía Jesucristo tiene el poder no solamente de llegar a un recuerdo puntual, sino de llegar a toda la secuencia de nuestras heridas emocionales. Por lo tanto, en el sacramento de la Eucaristía nosotros tenemos un maravilloso sacramento de sanación en donde durante la consagración, que es cuando el Padre alza el cuerpo y la sangre, dice por tu cuerpo y por tu sangre, allí en ese momento nosotros podemos hacer una pequeña oración y decirle, Señor, te entrego este evento, este dolor del pasado, este recuerdo que me viene a la mente una y otra vez que no puedo superar, ayúdame, libérame, sáname, justamente en ese momento de la consagración. Podemos, de hecho, lo recomendable es ir a Eucaristía diaria, y por cada vez que vayamos a la Eucaristía dedicar un año de nuestra vida. Por ejemplo, hoy que estoy en la Eucaristía dedico mis 8 años de vida. Mañana los 9 años y pasa mañana los 10 y así sucesivamente. Entonces podemos hacer estas pequeñas oraciones. Por ejemplo, Señor Jesús, en este momento en que tu cuerpo y tu sangre son elevados, te entrego este año donde fui humillado y rechazado. Cura mi memoria y mi cuerpo. Límpiame de la amargura acumulada y lléname de tu amor. Cumple tu voluntad en todas las personas que me hirieron. Entonces, fíjense cómo nosotros estamos entregándole a Dios ese recuerdo de dolor, pero también estamos orando por esa persona que no logramos soltar, por la que estamos guardando tanto rencor. Tenemos también la visita al Santísimo. La visita a Jesús sacramentado es súper poderosa para hacer estos procesos de sanación. Que la idea es que nosotros seamos capaces de llegar al Santísimo y leerle una carta a Jesucristo donde ya hemos soltado el dolor de estos recuerdos. Pero cuando vayamos a escribir la carta, en donde estamos anotando lo que nos hicieron, lo que dolió, no hacerlo solo, sino en compañía de Jesucristo. Siempre podemos invocar a la Santísima Virgen, diciéndole a ella que nos acompañe, que esté allí con nosotros reviviendo ese recuerdo, y que lo podamos hacer en compañía de ellos. Entonces, una vez que hagamos esa carta, nos vamos al Santísimo y leemos la carta. Entonces, Señor, te entrego este dolor, te lo estoy entregando en tus manos para que tú lo redimas, para que tú me sanes, para que tú me liberes de todo este dolor, de todo este resentimiento. Y luego quemamos la carta. Entonces, esta es una poderosa herramienta de sanación. También el rezo del rosario. Esto siempre hay que acompañarlo, obviamente, de oración. En el rezo del Santo Rosario diario nosotros debemos pedir la virtud del perdón, ¿verdad? La gracia que Dios nos quiere dar del perdón, pero también tenemos que querer perdonar, porque las potencias del alma deben estar alineadas a la voluntad de Dios. La voluntad es una de esas, ¿no? Entonces, la memoria y el entendimiento que ya sabemos que tenemos que perdonar, pero la voluntad es querer perdonar. Y podemos siempre pedir el auxilio del Espíritu Santo para esas situaciones en donde nos está costando querer perdonar a esa otra persona. Entonces, también podemos hacer estas oraciones en unión con María, porque la Virgen Santísima es una poderosa intercesora. Ella recoge todas nuestras heridas y se las entrega al Sagrado Corazón de su Hijo para que Él nos sane. Entonces, Madre, acompáñame en cada escena de rechazo. Cúbreme con tu manto cuando me ridiculizaban y enséñame a perdonar, como perdonaste a quienes hicieron sufrir a tu Hijo. Entonces, este tipo de oraciones también la podemos hacer. Tenemos aquí, he traído una oración de perdón a mamá y a papá. Esto siempre le digo yo a mis pacientes cuando estamos en tratamiento, que tienen que trabajar los procesos de perdón, porque donde no hay perdón, no hay sanación. Y lo más básico y casi siempre lo que está ahí latente son esos rencores o resentimientos contra nuestros padres, que es de donde se siembran por lo general esas heridas emocionales. Entonces podemos decir, Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí en este momento, lléname de tu luz, de tu amor y de tu paz. Padre del cielo, y pongo en tus manos las heridas que llevo en mi corazón por las palabras, acciones y omisiones de mi papá y de mi mamá. Jesús, tú que en la cruz dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dame la gracia de perdonar de todo corazón. Hoy decido con tu ayuda perdonar a mi papá. Y mencionamos el nombre de papá. Y a mi mamá. Mencionamos el nombre de mamá. Los libero de mis reproches, los bendigo y los dejo en tus manos.
Espíritu Santo, sana mi corazón, restaura mi historia familiar y lléname de amor para honrar a mis padres como tú lo mandas. Virgen María, tómame de la mano y enséñame a mirar a papá y a mamá con tus ojos de ternura. Entonces, esta oración, la idea es que lo hagamos todos los días. Todos los días. Entonces, una pregunta que me hacen mucho es ¿cómo sé yo si ya perdoné? Pues vuelve a escribir la carta, y si cuando estás escribiendo la carta y estás recordando ese dolor, ya no sientes rencor, ya no sientes ira, ya no te desequilibras a nivel emocional, efectivamente has perdonado. Entonces es una manera efectiva de darnos cuenta si realmente hemos perdonado. Entonces, oración de sanación también por las diferentes etapas de la vida. Yo le comentaba que hay diferentes etapas de nuestra vida, cómo se van sembrando esos eventos, esos recuerdos dolorosos que siembran esas heridas emocionales, y que la idea es que nosotros podamos hacer oración también por cada una de esas etapas. Entonces podemos orar: Jesús, te entrego cada momento de mi concepción, año de mi infancia y adolescencia en que fui herido, desde el año en que nací hasta mi época actual. Sana mis heridas, sana mis memorias y mi cuerpo. Sana mi mente de las palabras negativas que me dijeron. Restaura mi identidad y devuélveme la alegría. También debemos pedir por el auto perdón. Entonces, esto es muy común en las mujeres que realizaron abortos y que no se logran perdonar. A pesar de que ya pidieron el perdón de Dios y que saben que Dios les perdonó, el dolor de ese evento de su pasado no las deja avanzar, no las deja perdonarse. Entonces, es bueno también pedir esta gracia al Espíritu Santo que nos ayude en estos procesos de aceptarnos tal y como somos, de poder perdonar los errores del pasado. ¿Para qué? Para que no nos quedemos anclados allí. Aquí tenemos de ejemplo San Agustín, todos los errores que él cometió en el pasado. Y sin embargo, cómo él fue caminando de la mano de Dios, sabiendo que Dios lo aceptaba tal y como era, y cómo fue capaz de dejar el pasado atrás, de no anclarse a esos errores, y se convirtió en un gran santo. Entonces podemos hacer una oración como esta: Jesús, hoy con tu ayuda me perdono a mí mismo. Te pido la gracia de mirarme con tus ojos de amor. Me perdono por haber guardado resentimiento durante tantos años y por las veces en que permití que el dolor gobernara mi vida. Me perdono por haberme culpado de lo que no fue mi responsabilidad y por haberme juzgado con dureza. Hoy recibo tu misericordia que me limpia y me hace nuevo. Renuncio a las mentiras que me he dicho sobre mí mismo y abrazo la verdad de que soy amado por ti. Espíritu Santo, enséñame a tratarme con amor y con paciencia, a cuidar de mí mismo con ternura y a levantarme cada vez que caiga. Jesús, declaro que hoy soy libre para ser la persona que tú soñaste que yo fuera, sin cadenas del pasado, sin culpas ni reproches, solo confiando en tu perdón y en tu gracia. Amén. Entonces, este tipo de oración es una oración muy bonita, por medio de la cual nosotros vamos a pedir esa gracia de podernos aceptar tal y como somos, y que si no, se nos lleva todo el tiempo que sea necesario, no importa, seguimos intentando en este proceso de oración para que empecemos realmente a aceptarnos a nosotros mismos. También podemos hacer esta unión de los dolores de la Virgen Santísima y podemos usarla a ella como estas herramientas potentes de sanación. Y podemos hacer oraciones como Madre Dolorosa, une el dolor repetido de mi infancia y adolescencia al tuyo, al pie de la cruz. Que cada lágrima que derramé se convierta en gracia y bendición para mi familia. Te consagro a mi mamá y a mi papá para que también reciban esa sanación. Y podemos consagrar al resto de miembros de la familia también en estas oraciones cuando nosotros unimos nuestro dolor al dolor de la Santísima Virgen al pie de la cruz de su Hijo Jesucristo, todo ese dolor que ella experimentó, y nosotros podemos hacer esos actos de entrega uniendo nuestros dolores a los dolores de ella. Entonces, si hablo brevemente, y ya había traído a colación el ejemplo de Carlos, de 42 años. Ok, bueno, Bueno, nosotros entonces ya nos hemos quedado sin tiempo, me están avisando. Y bueno, ya lo último que faltaba era mencionar los remedios que comenta Santa Hildegarda para los casos de úlcera gástrica, porque es el caso que traje a colación con el ejemplo de Carlos. Y bueno, entonces continuamos en la siguiente conferencia. De verdad, muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia.
Y muchísimas gracias nuevamente también a Radio María por la invitación. Entonces los espero próximamente y les dejo estas tareas de oración para que las empiecen a poner en práctica, para que vean cómo el Espíritu Santo va a estar ahí con nosotros, auxiliándonos en nuestros momentos de debilidad. Entonces, de verdad, muchísimas gracias nuevamente y los espero hasta la próxima. Que Dios les bendiga y pasen un excelente fin de semana.